Vamos a comenzar con el taller. Les traje dos puntos a ustedes. El primero es sobre este punto de imágenes, que es una carga frente a un conductor con un ángulo diedro 45 grados. Y básicamente lo que nos pide es, que nos dice, dos semiplanos conductores que están conectados a tierra se intersecan para formar un ángulo diedro de 45 grados. Un ángulo diedro es básicamente el ángulo que se forma entre dos planos. Así es fácil. Y aire entre ellos. Se nos pide a nosotros, con la carga puntual Q, que se encuentra ahí en esta posición, hallar la fuerza eléctrica que obra sobre la carga debido a estos dos planos. La forma básica de resolver estos ejercicios es que hay una demostración que se realiza y que uno puede ya pasar a, a resolver, y es que ya con este esquema, este dibujo que parte uno a realizar, cuando hay estos dos planos se consideran como espejos, y el número de carga de imágenes será, cuando me digo número de carga de imágenes, es que aparecen cargas de imágenes de esta manera. Una carga negativa por acá, otra carga negativa por aquí, y así sucesivamente hasta que entre en equilibrio el sistema y podamos comenzar a resolverlo. Y básicamente la forma de saber cuántas cargas habrá es con esta relación. Con n siendo 4. Compañero, Dime. disculpe, ¿estás compartiendo pantalla? Ah, O- sí, perdón. no. Ahí ya está viendo. Sí, ya. Ah, bueno, entonces aquí tienes el enunciado, por si no lo había puesto yo. Y bueno, el esquema del dibujo es este. Estos son los dos planos que hay, con su ángulo diedro de 45 grados, una carga. Esa carga se encuentra a una distancia A de cada plano. Y lo que estaba comentando ahorita es que se generan cargas imágenes debido a esta carga puntal que hay aquí. Entonces quedan cargas, por ejemplo, negativas de este lado. Luego habrá otra carga positiva, una carga negativa, y así hasta rodear todo. Con esta relación, 2n-1, sabremos cuántas cargas habrá, y en este caso n va a ser 4. N va a ser 4 cuando resolvemos este tipo de problemas. Hay casos felices, y básicamente la forma de saber cuánto vale n es saber este ángulo en radianes. Entonces 45 grados se puede definir como pi sobre 4. Y este factor de aquí será n. Entonces con esto será eh, 8 menos 1, entonces habrán 7 cargas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a delimitar cuáles serán nuestras distancias para luego seguir realizando el problema. Suponiendo que aquí está nuestro ángulo de 45 grados, nuestra carga, por aquí habrá un radio R, la distancia A que ya habíamos comentado previamente. A esta distancia de aquí abajo la llamaremos X1, y vamos a ver cuánto vale el radio en función de los datos que se nos dan, que es el ángulo y A. Entonces, con una relación trigonométrica, por ejemplo, sabemos que el seno de este ángulo que está aquí, que es 45 grados dividido 2, va a ser igual a sobre el radio 1. Por consiguiente, el radio 1 va a ser igual a sobre seno de 45 medios. Y ahora podemos saber cuánto vale x1, que es r1 por el coseno de 45 grados sobre 2.
Y lo mismo para el Y1, y estas lo estamos haciendo para luego poder representar todas esas cargas, imágenes y la carga puntual de una manera en un espacio coordenado y que nos quede fácil luego de poder escribirlos. Listas estas ecuaciones, podemos ya pasar a saber cómo va a ser la forma final que nos va a quedar. Entonces, como habíamos dicho al principio, esta va a ser nuestra carga puntual real y todas las demás cargas que aparecen son imaginarias y hacen parte del problema ficticio del que vamos a comenzar a resolver. Entonces, como le dije, hay una carga positiva, positiva, negativa y así sucesivamente. Y la vamos a ubicar en un espacio coordenado. Esta distancia dijimos que es x1 y esta distancia aquí y1. Ahora vamos a hacer lo mismo para cada carga porque sabemos que la fuerza se representa se representa por un vector director sobre la magnitud del radio a cada carga. Entonces, con esto en mente, vamos a comenzar a describir cuánto vale cada x2, x3, cada par. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La primera es larga y la segunda es comenzar a pensar cuáles tienen una magnitud igual. Entonces, si nos damos cuenta, x1 y x8 tienen la misma magnitud. De la misma manera, x4 y x5 tienen la misma magnitud y, por ejemplo, y2 y y3 tienen la misma magnitud. Entonces podemos ordenarlos por esos pares para poder simplificar el problema. X3 es igual a x6, x4 es igual a x5 y ahora con y. Y1 igual a y4, y2 igual a y3, y8 igual a y5 y y7 igual a y6. Como ya mencionamos que x1 va a valer esto que tenemos por acá, x8 simplemente va a ser lo mismo y y1 y y4 ya tenemos esas expresiones. Entonces, pues comenzamos a centrarnos en estas que nos faltan. Por ejemplo, x2 va a ser igual a r1 por el coseno de un factor que multiplica a este ángulo original y que va a ser 3. Entonces vamos a tener 3 por 45 grados sobre 2. Ese 3 partes de saber cuántas partes que teníamos aquí, esto era 45 medios, y saber contar hasta cuánto nos da este ángulo de aquí completo. Y básicamente esa es la forma de calcular cada una de las posiciones. Y ahora simplemente tenemos que repetir y saber que de x2 va a ser lo mismo para x7. Con x3 hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la magnitud ahora pues el punto se encuentra a la izquierda del eje coordenado. Entonces, si esta va a ser nuestra parte positiva, x3 tiene que ser negativo. Entonces va a ser menos r1 por coseno de 3 por 45 medios, que a su vez va a ser igual a x sub 6. X sub 4 va a ser igual a menos R1 por coseno de 45.
medios igual a x sub 5. Y por último, pasar para los y. Y sub 2 va a ser igual a r sub 1 por el seno de 3 por 45 medios. Y esto es igual a y3. Y5 es igual a menos r1 por el seno de 45 medios. Y que a su vez es igual a y sub 8. Y por último ya y sub 7, que va a ser menos r1 por el seno de 3 por 45 medios. Una vez que tenemos todos estos ejes coordenados, podemos pasar a dibujarlos en el eje cartesiano en el que estamos trabajando, que nos va a quedar de esta manera. Pasamos a representarlo de esta manera para que al final nos queden los vectores directores y poder terminar la expresión que no nos quede tan extensa y poder simplificar al final. Entonces, mientras carga eso, hay que definir cada uno de los vectores directores partiendo, eso sí, desde la carga Q, porque lo que vamos a medir es la fuerza eléctrica que imparte, pues, que es ocasionada por los planos conductores que habían en el problema real, que ahora pasan a ser estas cargas virtuales. Entonces, los vectores directores tienen que partir desde esta carga original y pues procedemos a hacer el cálculo de los vectores directores en base a esta. Tener en cuenta que es importante el signo de ambas cargas en las que se están viendo porque va a afectar luego a la fuerza resultante. Entonces, por ejemplo, si de la carga original que tiene un signo positivo, intento verificar cuál es el vector director en base a esta carga negativa, va a ser una fuerza o va a dar un vector de atracción, o sea, hacia esa carga en específico. Entonces, por ejemplo, el vector director 1 a 2 va a ser igual a, como ya sabemos, la x2, la resta de las componentes en la dirección x, más y sub 2 menos y sub 1 en la dirección y sub y. Todo dividido entre la magnitud, que va a ser la misma resta, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1. De esta manera ya tenemos pues, la solución de cada uno de los vectores directores que nos va a arrojar eso y que al finalizar nos tiene que quedar de esta manera. Luego de nosotros tener esos vectores directores, nos bastará con utilizar la ley de Coulomb, como aparece la definición, si la encuentro. Simplemente nos bastará con tener que escribir que la fuerza resultante para la carga va a ser igual a la carga al cuadrado, porque son la misma, 4pi por epsilon, y que multiplica en este caso a todas las cargas virtuales que están y que acabamos de calcular con los vectores directores. Entonces será, por ejemplo, para esta carga, su vector director dividido el radio al cuadrado.
1, 2 sobre R1, 2 al cuadrado. Este R hace referencia a este de aquí y como estamos trabajando sobre el plano cartesiano, es importante tener la sumatoria de todas las componentes que ya está por este vector director. Y de esta manera nos basta componer cada una de las cargas y dejar expresado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o puedo pasar ya al siguiente ejercicio? Bueno, para el siguiente ejercicio, que es ahora un cono y un plano, ambos conductores, en el que el eje de simetría del cono conductor, que tiene un semiángulo alfa igual a 30 grados y es perpendicular al plano conductor, su vértice lo toca, pero está aislado de este, que significa que básicamente debemos pensar que el plano y el conductor, eh, este punto es el mismo para ambos, pero que no importa y no lo vamos a tener en cuenta para las ecuaciones, para la solución del mismo, porque pues se enredaría un poco. Entonces, si entre ambos hay un voltaje V sub 0 y el espacio está vacío, hay el potencial en cualquier punto entre los conductores, el campo eléctrico en cualquier punto de los conductores, y si el plano fuese un disco circular con un radio de 2000 A y la base del cono tiene el mismo radio, hay la capacitancia aproximada. Para este ejercicio, primero, como siempre, hay que hacer el esquema, el dibujo de cómo nos va a quedar el problema y vamos a comenzar a hacer las consideraciones pertinentes. Primero, ¿qué sistema de coordenadas vamos a utilizar? Para este problema, por cómo está descrito, lo más fácil es centrarnos en un sistema que nos ayude a resolver el cono. Entonces podemos utilizar las coordenadas esféricas. Cuando vayamos a analizar cuál va a ser la región de interés, va a ser todo el espacio. Entonces, desde este ángulo alfa de 30 grados, va a partir teta hasta pi medios. Y pues las otras dos coordenadas van a ser completas. Phi entre 0 y 2pi. Y r entre 0 e infinito. Como este tipo de ejercicio siempre hay que, en el parcial, hacer la demostración de por qué vamos a resolverlo por el método que vayamos a usar. En este caso, casi siempre hay que demostrar la ecuación de Laplace y vamos a hacer las consideraciones pertinentes para poder lograr eso. Vamos a decir primero que la derivada con respecto a phi es igual a 0, que la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a 0, o sea que es estacionario, que la derivada con respecto a r es igual a 0, que además es un material lineal, homogéneo e isotrópico, que por lo tanto hará que se cumplan estas relaciones. Y lo mismo para esta. Ya con esto podemos comenzar a la demostración de la ecuación de Laplace, diciendo que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Pero como acabamos de decir que esto es estacionario, esto será igual a 0. Y al poder igualar esto a 0, vamos a tener como solución
la de que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Luego podemos utilizar la otra ecuación, que es que el producto punto con este vector y ρ, como habíamos dicho en esta consideración previa, vamos a simplificar y llevar a cero y decir que D va a ser igual a epsilon por el campo eléctrico. Como es una constante, la podemos sacar directamente e igualar a cero. Y de estas ya nos queda más fácil partir para llegar a la ecuación de Laplace, en la que vamos a decir que este va a ser igual a menos el gradiente del potencial, todo igualado a cero, y demostramos la ecuación de Laplace y ya podemos comenzar a resolver. Listo. Para resolver el problema, lo vamos a resolver por imágenes, pero es importante saber por qué. Porque si lo intentamos hacer por una separación de variables, el potencial satisface la ecuación de Laplace, pero las superficies, por ejemplo, θ, es constante. No hay singularidades y se excluyen las interfaces, y el sistema coordenado no es posible utilizarlo para cada uno de los elementos que vamos a analizar, por ejemplo, para este plano. Entonces, simplemente ahí uno ya sabe que tiene que comenzar a usar el método de imágenes. Para eso, entonces, este método sale por separación de variables. Eh, Ahora vamos a hacer las consideraciones de Born, que son, como ya habíamos dicho antes, que para θ, que vale igual a alfa, para θ, cuando valga pi medios, para r, cuando tienda a cero, y r tiende a infinito. Por ejemplo, cuando θ valga alfa, vamos a tener un potencial de V sub 0. Y para cuando θ valga pi medios, vamos a tener un potencial de 0. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que entre el plano y el cono hay un potencial de sub 0. Entre sus superficies. Por dentro de ellas ya habrá otro potencial. Potencial 0. Con un R que tiende a 0, su potencial tiene que ser distinto de infinito. Y para un R que tienda a infinito, lo mismo. Su potencial tiene que ser distinto de infinito. Y no debe de haber singularidades. ¿Cómo escogemos qué separación de variables vamos a utilizar? Del banco de armónicos. Primero, hay que tener en cuenta las consideraciones que hicimos previas, que son las derivadas con respecto a R y a phi son igual a 0. Entonces, si nos vamos y nos paramos en el banco de armónicos, que es este, vamos a utilizar aquellos armónicos que nos cumplan en nuestro sistema coordenado. Entonces, cartesianas no la vamos a utilizar, cilíndricas no la vamos a utilizar, y nos quedan estos tres bancos. Importante que vamos a utilizar este de aquí. ¿Por qué? Porque tanto la derivada con respecto a R y la derivada con respecto a phi son 0. Entonces, si nosotros nos paramos si nos vamos a buscar cuál nos puede solucionar ese problema para resolver cuánto valen las constantes,
podemos utilizar, por ejemplo, una sola ecuación que nos tenga en cuenta 1, porque no podemos decir que si utilizamos esta ecuación, la derivada va a ser 0, entonces vamos a tener problemas a la hora de solucionar. Entonces nos basta con escribir con todas las combinaciones posibles este problema. Como dijimos, cuando R tiende a infinito a 0, su potencial no puede ser, pues, tiene que ser distinto en 0. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegamos a utilizar 1 sobre R? Cuando R tiende a infinito, eso va a ser 0, pero si R tiende a 0, entonces vamos a tener una singularidad porque el potencial va a ser infinito. Entonces, no nos sirve y los podemos descartar, diciendo que este no lo vamos a utilizar y lo mismo para phi. Si phi, pues, como hicimos ahorita las consideraciones, no lo vamos a usar. Las combinaciones posibles que nos quedan es entonces 1 por 1 por 1 y 1 por logaritmo de tangente de teta medios y ese mismo multiplicado por 1. De esta manera, todas las combinaciones posibles nos queda como una constante que multiplica 1, logaritmo de tangente de teta medios por 1. Y eso va a ser igual a una constante 1, que es toda esta, y una constante 2, que va a ser igual a esta, más esta otra. Logaritmo de teta medios. Listo. Como ya tenemos las coeficientes de borde, podemos comenzar a resolver este potencial, que es bastante fácil. Nos va a quedar, por ejemplo, que cuando teta sea igual al alfa, que ya dijimos que era 30 grados, y que el potencial en ese caso va a ser igual a E sub 0. Entonces, el potencial ahora B sub 0 va a ser igual a las constantes C1 más C2 por tangente de ahora alfa medios. Y la otra posibilidad es que cuando teta sea igual a pi medios, su potencial va a ser igual a 0 y vamos a tener las mismas constantes C1 más C2 que multiplica a logaritmo de tangente pi cuartos y ahora como sabemos que esto nos tiene que dar 0, o C1 o C2 son igual a 0. En este caso, C1 es aquel que nos va a dar esa solución. ¿Por qué sabemos eso? Porque si luego utilizamos, deducimos de la ecuación anterior, que D sub 0 va a ser igual a C sub 1 más C sub 2 por el logaritmo de una constante. 2 menos raíz de 3. Cuando uno de estos dos tiene que dar 0, pues sabemos que C1 es aquel que cumple esta relación para luego poder cumplir esta ecuación que tenemos aquí. Y por tanto, ya tenemos el valor de C sub 2, que va a ser despejar de aquí su valor. 2 menos raíz de 3. Y ya con esto podemos comenzar a responder las preguntas que se plantean al principio del problema, donde, por ejemplo, el potencial para cualquier punto para el problema planteado va a ser igual a la constante de sub 0 logaritmo de 2 menos raíz de 3 por logaritmo de
la tangente de teta medios. Esto que se cumple para todo teta que se encuentre entre alfa y pi medios. Luego, para encontrar el numeral B, como ya dijimos anteriormente en las consideraciones, que el campo eléctrico va a ser menos el gradiente del potencial, bastaría con realizar esa operación. Donde ahora su derivada va a ser igual a menos la dirección en la que se está ocurriendo ese campo eléctrico, R. Esto se obtiene de esta parte de acá arriba, el gradiente, en esféricas, como ya dijimos, vamos a tener en cuenta que las derivadas con respecto a R y con respecto a phi son cero. Entonces, el principio y esta final no van a ser tomadas en cuenta. Entonces, nos queda que el campo eléctrico va a estar en un vector unitario en dirección a teta sobre R y luego la derivada del potencial con respecto a teta. De aquí parte esta primera parte y luego tenemos la derivada con respecto a teta de todo de todo el potencial en cualquier punto. Esto por el logaritmo de tangente medios, de tangente de teta medios, perdón. Y realizando esa derivada nos da por último que va a ser igual a menos b sub 0 sobre 2r por logaritmo de 2 menos raíz de 3, que es una constante, multiplicado ahora sí por la derivada de esta parte, que va a ser 1 sobre la tangente de teta medios por su derivada de esta tangente, la derivada interna, sobre 1 tangente teta medios por secante al cuadrado de teta medios. Y todo eso en dirección teta. Por último, para calcular la capacitancia aproximada del problema, que va a ser igual a la carga sobre el diferencial de potencial, que en este caso la carga está definida como integral por la carga superficial por área, y donde B va a ser igual a B sub 0. Nos paramos en la interfaz del cono y tenemos, por ejemplo, que sigma va a ser igual a I sub n, producto punto T1 menos D2, que parte de las ecuaciones de interfaces que están en esta parte de la tabla de fórmulas. Aquí. Entonces, si nosotros definimos como estos dos lugares, uno por fuera y dos adentro, en dos, como se nos acaba de decir al principio del enunciado, que el cono y el plano son conductores, entonces sabemos que el campo eléctrico en un conductor es cero. De esta manera, simplemente podemos decir que D2 es igual a 0 y que por tanto sigma va a ser igual a un vector normal a la superficie por D1, donde D1
como al ser un material linealmente homogéneo isotrópico, lo podemos definir como epsilon por el campo eléctrico. Entonces termina siendo donde falta definir cuál va a ser este vector normal a la superficie, y pues por saber que son coordenadas esféricas, un vector normal a esta superficie en el cono será el vector en phi. Entonces finalmente nos queda que la carga superficial va a estar en phi, que multiplica a epsilon 1 por todo el campo eléctrico que calculamos anteriormente. Entonces va a estar multiplicado por secante al cuadrado, θ medios en la dirección que ya teníamos previamente, producto punto 2R logaritmo natural de 2 menos raíz de 3 por tangente al cuadrado, tangente de θ medio. De esta manera simplemente nos falta simplificar esta expresión para poder hacerla más manejable. Sabemos cómo están ambos en la misma dirección, su producto punto va a ser simplemente la multiplicación de ambos. Aquí esto es en un 1 y nos queda que si en este caso va a ser igual a menos epsilon 1 el voltaje R logaritmo natural 2 menos raíz de 3 por seno de alfa. Listo. Para poder luego calcular la capacitancia nos falta cuál va a ser la carga, que la carga va a estar dada por esa integral que ya se mencionó anteriormente, y que su integral va a ser de área de superficie, que va a estar entre 0 y 2pi, 0 y un r cualquiera para la superficie ahora que se nos plantea en el enunciado, que va a ser un plano conductor y el cono con una base R específica. Entonces, en este caso, ponemos simplemente el resultado anterior. R logaritmo natural, 2 menos 3 por seno de alfa. Y por el diferencial de área, que en este caso va a ser igual a R por seno de alfa de R de phi. Esta R se simplifica con esta R igual que este seno y nos queda la integral de una constante, y que al final nos va a quedar menos epsilon 1 por el voltaje por logaritmo natural de 2 menos raíz de 3 por 2pi por R, siendo R el R que ya se mencionó anteriormente, pero que al final de cuentas nos va a resultar en el valor de la capacitancia aproximada. Y listo, esos son todos los ejercicios que he traído el día de hoy.